Hola Say2Goers, bienvenidos otra vez. ¿Qué piensas cuando escuchas la palabra depresión? Como muchos, puede que te imagines a alguien llorando acurrucado en el suelo, pero es más que eso. Así que para ayudarte a comprender mejor cómo es realmente la depresión y desacreditar algunos conceptos erróneos comunes, aquí te mostramos 6 cosas que las personas con depresión quieren que sepas. Número 1. La depresión no tiene nada que ver con la debilidad. Muchas personas suelen equiparar el tener una enfermedad mental con la debilidad, pero no se parecen en nada. Es posible que las personas que sufren de depresión no puedan levantarse de la cama todas las mañanas o hacer frente al estrés diario, pero eso no significa que sean menos capaces. Es fácil confundir su situación con la pereza y llamarlos débiles, egoístas o incluso pesados por no entender lo que realmente están pasando todos los días. Es importante entender que si tu amigo no puede levantar su ánimo como todos los demás, no es por falta de esfuerzo. Luchar contra algo que puede ser tan abrumador pero invisible para los demás es agotador y agobiante para la salud mental de cualquier persona. Número 2. Es importante saber qué cosas son detonantes de su malestar. Las personas que sufren de depresión a menudo saben qué desencadena su desánimo, por lo que pueden evitar ciertos lugares u objetos para protegerse. Si te ha dicho anteriormente que algo específico lo hace sentir terrible, intenta abstenerte de sugerir cualquier actividad que pueda desencadenarlo y empeorar su condición. Tampoco te lo tomes como algo personal. Cuando tu noche de películas favoritas de repente se vuelve demasiado para alguien cercano a ti, no es un ataque hacia ti, sino una situación difícil en la que no tienen otra opción, ya que también es muy difícil para esa persona. Número 3. No les hagas sentir que está mal hablar sobre el suicidio. En muchas culturas, el suicidio es un tema tabú, por lo que muchas personas se abstienen de hablar de ello. Pero siempre hay una razón por la que ciertas personas deprimidas quieren terminar con su vida. Muchos de ellos pueden desear secretamente terminar con sus vidas porque no pueden imaginarse viviendo así por el resto de sus vidas. Sin embargo, eso no significa que todas las personas suicidas quieran actuar de acuerdo con esos pensamientos o que las personas deban evitar mencionar ese tema. Si alguien dice algo como, ojalá ya no estuviera vivo, no significa que debas decirle que está equivocado o ignorar su comentario. En su lugar, puede ser más útil escuchar lo que tiene que decir. Si tú u otra persona se siente deprimida o está pensando en suicidarse, recuerda que no están solos. Hemos agregado una lista de líneas de ayuda en la descripción de este video. Por favor, úsalas. Número 4. No compares los sufrimientos. Muchas personas suelen cometer el error de comparar el dolor emocional de una persona con el dolor físico de otra. Sin embargo, uno es causado por un desequilibrio químico en el cerebro, mientras que el otro es causado por una lesión. Cuando cuestionas el dolor de alguien diciendo cosas como, una vez yo me sentí igual de mal y lo superé, tú también puedes superarlo. O deberías dejar de sentirte tan triste, o no sabes cómo se siente la verdadera tristeza. No estás ayudando y es posible que solo contribuyas al estigma que rodea la enfermedad mental. La depresión no es algo que la gente decida tener. Nadie quiere sufrir depresión, créeme. Y no tiene nada que ver con ser débil, vago o con demasiado tiempo libre. Para aquellos que no se ven afectados por esta enfermedad, comprendan que se necesita mucha fuerza para lidiar con el dolor todos los días. Y solamente vivir sus vidas a menudo termina siendo más difícil de lo que parece desde el exterior. Número 5. No juzgues su forma de afrontar la situación. Para algunos, hablar sobre sus sentimientos es lo que más les ayuda, pero otros pueden necesitar algo diferente, sin importar lo extraño que parezca. Si alguien te dice que se siente mejor si escribe canciones durante toda la noche, déjalo, incluso si crees que hay otra forma que es más útil o más lógica. A veces es posible que debas dar un paso atrás, sabiendo que no existe un método de cura garantizado para todos. Y número 6. Dales espacio. No importa cuánto le guste a alguien pasar tiempo con los demás. Puede resultar agotador mentalmente para alguien con depresión cuando hay demasiado contacto social, como reuniones y conversaciones telefónicas. Es posible que descubras que necesitan estar solos para recuperar algo de su fuerza. Esto no significa que se estén alejando del mundo o que no les agrades o que ya no quieran interactuar contigo. En lugar de intentar presionarlos para que salgan o hablen contigo constantemente, respeta sus deseos y dales todo el espacio que necesiten para que regresen llenos de energía y listos para lo que se avecina. ¿Cuáles son tus experiencias con personas con depresión?
Déjanoslo saber en los comentarios. Si este video te resultó útil, asegúrate de darle like, suscribirte y compartir este video con aquellos que puedan beneficiarse de él. Y no olvides activar la campanita si quieres recibir una notificación cada vez que Psych2Go publique un nuevo video. Las referencias y estudios utilizados en este video se agregan en la descripción. Y como siempre, gracias por vernos.